¿qué entendemos por crimen de lesa humanidad? Bueno, ahí tal vez hay que hacer un recorrido histórico del derecho internacional. El derecho internacional, por siglos y por siglos, únicamente tuvo como sujetos el derecho a los estados. Entonces, los que tenían derechos y obligaciones en el derecho internacional eran los estados. En la Segunda Guerra Mundial hubo un cambio. La Segunda Guerra Mundial fue un cataclismo. Entonces, a partir de los juicios de Nuremberg, que se enjuiciaron a diferentes criminales durante la Segunda Guerra Mundial, se hizo un cambio. Y ahí es donde surge la figura de los crímenes de lesa humanidad. Entonces, la responsabilidad de los crímenes cometidos durante la Segunda Guerra Mundial ya no iba hacia los estados, en particular veamos ante el Estado alemán, sino que iba ante los individuos. Por eso los que se sentaron en el banquillo de acusados en los juicios de Nuremberg eran personas. Hace poco habrán visto la película de Nuremberg sobre el juicio que se enfoca en la figura de Göring. Entonces, ese es un cambio que hubo hace apenas 80 años, eso es nada en el recorrido de la humanidad. Entonces, ahí, con los juicios de Nuremberg, que se crea esa figura de los crímenes de lesa humanidad. Es una figura que se crea en el marco del derecho internacional para castigar los crímenes de carácter más grave, que son individualizados para, la responsabilidad es individualizada para personas. Y eso después se fue desarrollando hasta que a finales del siglo XX, inicios del siglo XXI, empieza a cristalizarse con la Corte Penal Internacional. Este tema de los juicios, de seguir procesos penales contra individuos por crímenes de lesa humanidad, se había estado llevando con tribunales especializados caso por caso. Por ejemplo, en el genocidio que hubo en Ruanda en los años 90, se creó el Tribunal de Ruanda para conocer eso, así como se creó el Tribunal de Nuremberg para los crímenes de la Segunda Guerra Mundial. Para el Tribunal de Ruanda se creó el Tribunal Especial para Ruanda, igual para la antigua Yugoslavia. Entonces ahí se fue creando la necesidad, hay que crear una corte que esté de carácter permanente, con unas reglas permanentes y claras para todos los estados y todos los individuos pertenecientes a esos estados, de cuándo se va a seguir la responsabilidad penal por estos crímenes. Y ahí es donde se crea el Estatuto de Roma. Se crea a finales del siglo XX, El Salvador lo viene a ratificar, y ahí por el 2012 más o menos, no recuerdo bien el año, más o menos por el 2012, 2014, por ahí. Lo ratifica el Estado de El Salvador. Entonces El Salvador es miembro del Estatuto de Roma. ¿Y qué es el Estatuto de Roma? El Estatuto de Roma es básicamente un código penal internacional. Así como en El Salvador tenemos un código penal que establece, y un código procesal penal que establece una serie de conductas que son castigadas como delitos y se les impone una consecuencia, que es una prisión. Entonces, de igual manera, en el marco del derecho internacional, el Estatuto de Roma crea eso, una serie de conductas que se establece que son delitos, se les crea una consecuencia, una pena de privación de libertad para individuos, lo importante, no se juzgan estados, se juzgan individuos, y se crea el proceso, ese es el Estatuto de Roma. Entonces, bajo el Estatuto de Roma se han empezado a seguir algunos procesos. Tal vez el más importante ahorita que está activo es el que se sigue contra Duterte, que es el expresidente de Filipinas. Ahorita está, la Corte Penal Internacional está radicada en La Haya, en Países Bajos, y ahí está Duterte, ¿verdad? Ahí está en detención provisional y está en la fase del proceso penal. Entonces, ese es básicamente. ¿Y cuáles son los delitos que tiene el Estatuto de Roma? Tiene diferentes delitos. Tiene crímenes de guerra, tiene crimen de agresión y tiene los crímenes de lesa humanidad, que son los que están en el artículo 7. El crimen de lesa humanidad es uno de los 4 o 5 crímenes que tiene el Estatuto de Roma. Entonces, ¿y qué es un crimen de lesa humanidad? Eso se ha ido desarrollando con todo este desarrollo histórico a partir de la Segunda Guerra Mundial y de los diferentes tribunales especiales. Y un crimen de lesa humanidad básicamente es un ataque que se realiza contra la población civil o contra determinada población civil
de carácter general o sistematizado, y vamos a llegar a eso, y que tenga algunas de las siguientes conductas, y establece el artículo 7 cuáles son esas conductas: asesinato, desaparición forzada, violación o agresiones sexuales, apartheid, y tiene una serie de conductas que van que se desarrollan dentro del crimen de lesa humanidad. Mira, hay una cuestión que me parece importante también que nos ayudes a aclarar, porque yo he leído varios comentarios de personas que dicen, no, pero es que el Estatuto de Roma o el accionar de la Corte Penal Internacional solo puede existir cuando hay conflictos, cuando hay guerras, y menciona, por ejemplo, el caso de Ruanda, el caso de los Balcanes y demás. ¿Por qué en el caso de El Salvador algo como esto podría aplicarse? No solo porque El Salvador evidentemente haya suscrito el Estatuto de Roma, sino que ayudarnos a clarificar por qué no hace falta que haya un conflicto, y me refiero en este caso a un conflicto interno, una guerra entre países, para pensar que esta puede ser una posibilidad para futuro. Dentro de los presupuestos para que haya un crimen de lesa humanidad no se exige que haya una guerra, un conflicto entre estados o entre el estado con un grupo beligerante. Eso no es un presupuesto esencial para que exista un crimen de lesa humanidad. Lo que se necesita es que haya un ataque general y sistematizado contra la población civil que tenga alguna de las conductas que establece el artículo 7. Eso es. Entonces, tal vez un caso que puede ser bastante similar al que vamos a ver, el caso de El Salvador, es el caso de Filipinas, que es el caso ahorita calientito que se está juzgando en La Haya, con Duterte. En el caso de Duterte fue presidente ayer de Filipinas, o sea, salió hace poco del poder. Entonces, y Duterte fue muy popular y muy famoso por su mano dura. Básicamente, no era contra las pandillas en Filipinas, era contra el narcotráfico. Era una guerra contra el narcotráfico. Entonces, lo que está conociendo en la Corte Penal Internacional es si en esa política de seguridad contra el narcotráfico que siguió Filipinas bajo el gobierno de Duterte, si se cometieron crímenes de lesa humanidad. Eso es lo que está juzgando. Entonces, no es un presupuesto esencial que haya una guerra entre estados. Eso ocurrió. Pueden haber crímenes de lesa humanidad en conflictos bélicos entre estados, que es lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial. Pueden haber crímenes de lesa humanidad en guerras civiles, que es lo que ocurrió en Ruanda, o pueden haber crímenes de lesa humanidad en el desarrollo de políticas de seguridad interna, que es lo que se está conociendo respecto a Filipinas. Mira, con estos reportes, justamente, estos informes que ha hecho tanto HIPES como Amnistía Internacional, ¿qué valor procesal crees que pueden tener desde el punto de vista del derecho penal internacional estas dos investigaciones? Que estas dos investigaciones lleguen a una misma conclusión de que existen crímenes de lesa humanidad bajo régimen de excepción en El Salvador. Sí, aquí tal vez lo primero que hay que aclarar, porque tal vez alguna gente no lo tiene claro, HIPES, ¿qué es HIPES y qué es Amnistía Internacional? HIPES es un grupo especial que se armó a través de varias organizaciones, de PLF, Human Rights in Context, hay un grupo de organizaciones, Interjust, etcétera, que crearon este grupo de expertos con el propósito de examinar si en el curso del régimen de excepción de El Salvador se han cometido crímenes de lesa humanidad. Es un grupo privado que se desarrolló más o menos en un curso de 2 años, estuvieron analizando y emitieron su informe en marzo de este año. Y luego está Amnistía Internacional, que es una organización de sociedad civil internacional muy conocida, también es privada y de manera separada, independiente, paralela, está haciendo su propio análisis de las violaciones a derechos humanos durante el régimen de excepción de El Salvador. Y emitieron este informe la semana pasada y respecto también a si habían o no indicios de la comisión de crímenes de lesa humanidad. Entonces, lo primero son entidades de carácter privado, entidades independientes, y cada una ha realizado investigaciones por separado y cada uno emitió su reporte, uno en marzo y el otro lo emitió la semana pasada, y ambos llegan a una conclusión muy parecida. En términos generales, ya vamos a andar en eso, pero en términos generales ambos dicen que hay una base razonable para sostener que en El Salvador, durante el régimen de excepción,
se han cometido crímenes de lesa humanidad según lo tipificado en el artículo 7 del Estatuto de Roma. Hay algunas variaciones, ya la veremos después, pero en general los dos dicen que sí va a ser razonable para esto. ¿Esto significa que se ha cometido un crimen de lesa humanidad en El Salvador? No. Lo que están diciendo son informes bastante técnicos y bastante responsables, dicen hay base razonable. Entonces lo que dicen esto, básicamente lo que están instando es a que tanto la Fiscalía de la Corte Penal Internacional como cualquier otro estado que tenga la figura de justicia universal inicie una investigación para determinar si se han cometido crímenes de lesa humanidad en El Salvador. Y en ese sentido, Daniel, ¿cuál sería, no sé si vos conoces el mecanismo, pero cuál sería, vaya, yo creo que estos informes son muy reveladores porque nos permiten tener desde un punto de vista de fuera de El Salvador, un punto de vista independiente, de gente además que conoce de leyes y de derecho penal internacional, bases razonables para que cualquiera, tanto en El Salvador como fuera de El Salvador, pueda hacerse la pregunta: ¿lo que está pasando en El Salvador es legal? ¿Lo que está pasando en El Salvador es correcto? ¿Debería estar yo más informado de lo que pasa en El Salvador porque vivo una burbuja? Y etcétera, etcétera. Pero más allá de eso, ¿qué es lo que podría activar para que la Corte Penal Internacional decida, en este caso, abrir una investigación? Sí, tal vez aquí, lo que dicen ahorita estos informes es razonable para que se inicie un proceso por crímenes de lesa humanidad. ¿Cuáles son esos procesos? Aquí podemos dividir en dos vías. Una es la vía de la Corte Penal Internacional, que es la que hemos estado hablando en los minutos anteriores sobre el Estatuto de Roma, pero no es la única. Ahí básicamente, pues, agotemos esa primera. Esa primera vía supone que hay una fiscalía, así como en El Salvador hay una fiscalía y hay tribunales. La fiscalía es la que analiza la información y activa el inicio del proceso penal ante los tribunales. Igual ocurre con el Estatuto de Roma. Hay una fiscalía que básicamente lo que le corresponde ahora es recoger estos informes y hacer su propio análisis. Esta Fiscalía de la Corte Penal Internacional, si considera que hay indicios suficientes, eventualmente podría iniciar un proceso ante la Corte Penal Internacional. Esa es una primera vía. Entonces, ahorita se ha dado un primer paso para como llamar la atención de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. La otra vía es la que se llama jurisdicción universal, o la justicia universal. Eso no lo sigue la Corte Penal Internacional, eso lo siguen los diferentes estados. Y tal vez el caso más emblemático que podemos recordar es en los años 90, creo que fue, cuando España inició, el juez Garzón, en España, inició un proceso y ordenó la detención en Inglaterra, en el Reino Unido, de Pinochet. Entonces, hay diferentes estados que tienen dentro de sus códigos penales la figura de justicia universal, de jurisdicción universal, para perseguir crímenes de lesa humanidad. ¿Por qué? Uno puede decir, es una violación a la soberanía, etcétera. Eso es una intromisión. ¿Qué le importa a España seguir lo que ocurrió en Chile? Pero lo que ocurre es que los crímenes de lesa humanidad son tan graves que esa violación, por decirlo de alguna manera, ofende no solamente a los ciudadanos de ese país, ofende a la humanidad en general, por eso se llaman crímenes de lesa humanidad. Entonces, por eso diferentes estados pueden se atribuyen la facultad, yo voy a seguir este proceso, aunque haya ocurrido en otro país y por sujetos ciudadanos de otros estados, yo me voy a habilitar para seguirlo. Eso supone unos requisitos previos que hay que seguir. Por ejemplo, básicamente lo que se tiene que agotar es decir primero que en el país donde ocurrieron, en el estado donde ocurrieron esas violaciones, no hay posibilidades de que haya una justicia independiente que siga esos procesos. O sea, el primer dique o la primera barra el primer llamado a juzgar crímenes de lesa humanidad es el estado donde ocurren esos crímenes de lesa humanidad. Entonces, en el caso de El Salvador debería ser la justicia de El Salvador. Ahora, aquí hay que preguntarse, ¿la justicia de El Salvador es independiente? ¿Hay independencia en la justicia de El Salvador? Si la respuesta es no, entonces entonces, si usted decidió en el 1 de mayo del 2021 descabezar la sala de lo constitucional y después en septiembre del 2021
destituir al montón de jueces y nombrar a nuevos para que el órgano ejecutivo controle todo el órgano judicial, entonces lo que activó ahí es que en el futuro, si se determina que hay crímenes de lesa humanidad, la justicia de El Salvador, como ya no es independiente, entonces se activa para que todos los otros estados puedan de conformidad a los diferentes requisitos que tenga cada estado, seguir procesos contra los crímenes de lesa humanidad que se cometan en El Salvador. Ahora, la justicia universal, sí, perdón. No, dale, tranquilo, dale. No, termina La la justicia idea. universal en cada país tiene diferentes matices, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en los últimos años ha habido como muchas críticas de que diferentes estados lo han como ido restringiendo mucho. Entonces, por ejemplo, algunos estados dicen de que la justicia universal solamente se restringe a casos de legitimación activa, legitimación pasiva. ¿Qué es eso? Únicamente voy a conocer, por ejemplo, por decir, si soy el estado belga, el reino de Bélgica. Entonces, yo únicamente voy a conocer casos donde el que haya cometido el delito en un estado extranjero sea un ciudadano belga, o que la víctima de ese estado de que se cometió el delito sea un ciudadano belga. Entonces crea ese vínculo. Ahora, hay estados que sí tienen, que han mantenido un umbral bastante amplio para conocer crímenes de lesa humanidad cometidos en otros estados. Que un caso emblemático es Argentina. Argentina está siguiendo casos de crímenes de lesa humanidad, está siguiendo juicios de crímenes de lesa humanidad en base a su derecho interno respecto a estados externos. Uno está, por ejemplo, respecto a Venezuela, respecto a Myanmar, está siguiendo procesos en Argentina, en donde no está exigiendo esa legitimación activa o pasiva, que quien cometió el delito, que presuntamente cometió el delito, o la víctima de ese delito, sean ciudadanos argentinos. Entonces, cada estado tiene sus aristas de cómo seguir la justicia universal. Daniel, tengo dos preguntas que me encantaría hacerte. La primera tendrá que ver con lo que mucha gente considera que son como oportunidades, ventanas de oportunidad, como para que se abran estos procesos de los cuales nos has dado vos la explicación clara de cómo se podrían hacer. Mucha gente opina que una de las razones por las cuales precisamente Nayib Bukele en este momento busca la reelección inmediata y permanente e indefinida es para mantenerse a salvo de que se inicien estos posibles procesos. Yo te quisiera preguntar si es así, y tomando en cuenta el precedente del ejemplo que hablabas de Duterte en Filipinas, por ejemplo, que es hasta que dejó de ser presidente es que se abre el proceso. Si es así, si es que le da un manto protector a alguien que podría ser investigado el hecho de mantenerse en funciones como presidente de la República. Tal vez aquí hay un poco que ampliar la visión de que quién es quien comete un crimen de lesa humanidad. Entonces, uno de los crímenes de lesa humanidad son crímenes, lo que dice el artículo 7 son generalizados o sistemáticos. Yo me enfoco en la parte sistemática. Un crimen de lesa humanidad no es un crimen tan sencillo como sencillo por decirlo de alguna manera, que una persona asesine a otra. Hay un responsable individual y una víctima individual. Los crímenes de lesa humanidad son sistemas, son orgánicos, y eso lo que supone es que hay un montón de responsables y gente y eso se creó desde el momento, desde los juicios de Nuremberg se crea esa doctrina. Entonces, de que más allá de los juicios de Nuremberg, después estuvo el caso de Eichmann, que fue uno de los ideólogos o de los que sigue. Eichmann era un funcionario de medio rango nazi que básicamente su tarea, él no mató a nadie, Eichmann no mató a nadie, su tarea era de transporte, era de logística. Él lo que hacía es que manejaba toda la logística de los trenes que llevaban a los judíos y a otras personas desde los campos de concentración para que ahí los mataran. A Eichmann se le juzgó después en Israel precisamente por esa tarea de logística. Entonces, al final,
perpetradores de crímenes de lesa humanidad no solamente el jefe de Estado del Estado de que comete el crimen de lesa humanidad, sino que son todo el resto de funcionarios. Todas las personas que participan de manera directa o indirecta en la comisión de ese crimen de lesa humanidad. O sea, el caso de Eichmann era un operador logístico. Entonces ya no se diga de un juez o un ministro, etcétera. Entonces al final hay un montón por ejemplo, el caso de Duterte puede ser como lo más emblemático, que es el jefe de Estado, el que está en el banquillo de los acusados ahorita. Pero bien podría ser un ministro, un juez, un director de un ministerio, un director de centros penales. O sea, todas estas personas son los que cuando están realizando esa actividad que ellos dicen que es parte de su trabajo, si su trabajo es un eslabón de una cadena que conforma un crimen de lesa humanidad, entonces están siendo perpetradores de un crimen de lesa humanidad y eventualmente podrían ser procesados, ya sea por la Corte Penal Internacional o por cualquier otro estado que determine esa justicia universal. Entonces, si un jefe de Estado rompe el orden constitucional o toma medidas para perpetrarse en el poder, probablemente lo que esté logrando es que él probablemente sea más difícil procesarle a él, que no significa que sea imposible, sino que sea más difícil, sino un jefe de Estado bien podría ser procesado por un crimen de lesa humanidad si al salir del país de repente se le detiene, ¿verdad? Entonces se ha iniciado un proceso y en la orden de detención internacional contra él. Entonces, pero también cualquier otro perpetrador, cualquier funcionario medio, cualquier mando medio, cualquier juez, cualquier director de algún ministerio, cualquier ministro, eventualmente, si se ha iniciado un proceso penal en algún estado o en la Corte Penal Internacional, puede ser detenido. O sea, no te blinda la reelección indefinida, ¿no? Probablemente crea más dificultades para el jefe de Estado, pero para el resto de perpetradores no les crea ninguna protección. Daniel, la segunda pregunta que tenía también tiene que ver con lo siguiente. La próxima semana aquí en Radio Exiliada yo he planificado desarrollar el tema de que este próximo domingo ya se cumplirán 3 años desde la aprobación de los juicios colectivos masivos en El Salvador, que es algo que ha sido señalado en los distintos informes. Hay compromisos que el Estado de El Salvador tiene internacionalmente, que a través de las modificaciones al Código Penal en El Salvador que se han dado desde hace más de 3 años y que entraron en vigencia hace 3 años, pues El Salvador se ha visto expuesto al realizar estos juicios colectivos. Ese va a ser el tema que voy a desarrollar esta próxima semana, pero quisiera aprovechar tu presencia para escuchar tus comentarios al respecto de esto, de los juicios colectivos en El Salvador, si El Salvador ha quedado expuesto internacionalmente al realizar estos juicios colectivos, y ver en qué manera podría representar un problema para los funcionarios que lo han aprobado. Pues sí, fíjate que viendo el artículo 7 del Estatuto de Roma, les decía que hay una lista de ataques o de acciones que pueden conformar ese ataque a la población civil. Entonces, uno de esos es la encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales del derecho internacional. ¿Hola? Aquí estamos. Sí, te escuchamos. Pero te estamos luciendo solo a vos. Solo a vos, porque voy a ocupar este espacio luego, la próxima semana. Bueno, en violación al derecho, a normas fundamentales del derecho internacional. Entonces, básicamente, eso lo que dice es que si hay una política generalizada o sistemática de encarcelar a personas violando normas del derecho fundamental, del derecho internacional, norma fundamental del derecho internacional, entonces podría haber un crimen de lesa humanidad. Entonces, ahí tenés que irte a la colita. ¿Cuáles son esas normas fundamentales del derecho internacional? Y básicamente puedes ir viendo
que hay suficientes decisiones por ejemplo, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que sí cuestionan estos juicios colectivos o cuestionan a los jueces sin rostro, por cierto, como que son elementos que violan el derecho internacional para el juzgamiento de una persona. Entonces, esa colita de que todas estas reformas de carácter penal que suponen una violación a normas del derecho internacional, aunque se apliquen en El Salvador, lo que están provocando es que se active la posibilidad de iniciar un proceso por justicia universal o por la Corte Penal Internacional por un crimen de lesa humanidad. Perfecto. Ahí está, regresamos. Mira, voy a aprovechar, Daniel, para poner, hay varios comentarios, un par de preguntas también. Te las voy a leer y a vos las vas contestando como mejor te parezca. Déjame buscarlas por acá. Están, voy a quitar el banner. Aquí dice, pregunta de corte académico. ¿Las conductas descritas en el artículo 7 del Estatuto de Roma son típicas o pueden haber conductas atípicas? Gracias por la explicación. Otra pregunta, dice, una pregunta para su invitado. ¿Se podría decir que en El Salvador estamos viviendo un holocausto? Otra pregunta, dice Elba Mejía, les cuento, a mi cuñada le metieron el régimen 3 meses, duró viva y una calavera nos entregaron, tenía 73 años, murió sin juicio ni condena. ¿Qué me pueden decir? Después esta misma persona hace otra pregunta que creo que es la que puedes contestar, que es la siguiente, dice, señor Olmedo, ¿no será crimen de lesa humanidad que no les den medicina o que no les den agua ni comida? ¿Me puede contestar, por favor? Hay otra que dice, otra pregunta, en caso de ser vencidos en juicio, los acusados por crimen de lesa humanidad en el país, además de la reclusión, los acusados deben pagar una compensación económica a los afectados, se refiere. Y hay otra, bueno, este es comentario que te dicen, muy buena información de parte del señor Olmedo, muchas gracias. Bueno, te dejo ahí los comentarios y preguntas, no sé, los que quieras comentar, contestar, Daniel, por favor. A ver si logro con todas. Conductas típicas o atípicas, sí, tienen que ser conductas típicas. En el derecho penal nacional de El Salvador establece un principio de legalidad. Únicamente se puede sancionar a una persona por la descripción de una conducta que está tipificada como delito. Igual ocurre con el Estatuto de Roma y ahí también se establece en el Estatuto de Roma ese principio de legalidad. Entonces, únicamente el ejercicio que hay que hacer es examinar la conducta, lo que está ocurriendo en la realidad y ver si calza en alguno de las descripciones de conductas ilícitas que están en el Estatuto de Roma. Entonces, ese es el ejercicio que prácticamente que ha hecho HIPES y Amnistía Internacional, ¿verdad? Han examinado la realidad salvadoreña y la han contrastado con el texto del artículo 7 del Estatuto de Roma. Y han dicho, aquí probablemente hay algo. Eso es básicamente, pero tiene que haber una conducta típica. No se puede sancionar algo que no esté tipificado como delito en el Estatuto de Roma. Si hay un holocausto en El Salvador, no sé si calificarlo como holocausto, no sé si calificarlo como genocidio, ni siquiera el crimen de genocidio está en el Estatuto de Roma. Ni HIPES ni Amnistía Internacional han hablado del tema de genocidio. Lo que han hablado es de crímenes de lesa humanidad y dentro de la lista de acciones han señalado algunas, no han señalado todas, han señalado algunas de las que están en el artículo 7. Entonces, pero sí, ninguno ha calificado ahorita que la existencia de un genocidio. Sobre el caso de la persona que está viendo que la cuñada estuvo en prisión y que salió, ese caso, o sea, básicamente, no conozco el caso, ¿verdad? Pero básicamente el ejercicio que ha hecho HIPES, Amnistía Internacional, es ese, es examinar casos como el de la cuñada de esta persona, que han analizado esos casos a fondo, únicamente, o sea, no solo se van con la versión que dice la persona, sino que lo están analizando un poco más y han determinado que este conjunto de casos son suficientes para decir que hay una base razonable para crímenes de lesa humanidad. Entonces, casos como el que cita la señora, muchos de esos casos son los que han analizado.
Ahorita el EGIPES no lo tengo fresco, pero por lo menos Amnistía Internacional habla de 80 y pico de casos que examinaron, que documentaron. Más allá de eso, por ejemplo, instituciones como Cristosal, parte de la labor valiosa que han hecho es documentar casos, documentar muchos de estos casos. ¿Qué otra pregunta había? Perdón. Bueno, lo de no dar medicinas. Básicamente... que es la misma señora, Daniel, que preguntaba si no dar medicinas y agua se podría considerar como casos de crimen de lesa humanidad. Dentro de la lista que dice el artículo 7 de acciones que pueden configurar esos ataques a la población civil, hay una última que tiene un carácter un poco más amplio, que dice otros actos inhumanos de carácter similar. Entonces, básicamente, un ejercicio que ha hecho, creo que lo hizo HIPES, quiero ver. Sí, HIPES lo incorporó, que dice que una de las acciones es esos otros actos inhumanos. ¿Y cuáles son esos otros actos inhumanos? Entonces, HIPES lo que ha hecho es, básicamente, es la falta de atención médica, es uno de esos actos inhumanos que calzan dentro de ese artículo 7, letra G, creo que es, para configurar un crimen de lesa humanidad. Entonces, sí, esa es la falta de atención médica, puede ser una acción que quepa dentro del artículo 7 del Estatuto de Roma. No sé si se me escapa alguna. Aquí ya no me entiendo la letra, estaba escribiendo, pero ya no me entiendo la letra. Había una de Bismarck que preguntaba sobre si los vencidos en juicio, los acusados por los crímenes de lesa humanidad del país, además de la reclusión, los acusados deben pagar una compensación económica, preguntaba. Sí, usualmente cuando hay un proceso penal, hay una responsabilidad penal y una responsabilidad patrimonial. Entonces, eso existe. Ahora, básicamente lo que hay que analizar es si al determinar esa responsabilidad penal y esa responsabilidad patrimonial, hubo un proceso que garantizó un juicio justo, sino, o que garantizó las normas fundamentales del derecho internacional. Si no se siguió un proceso para determinar esa responsabilidad penal y patrimonial que cumplió con las normas fundamentales del derecho internacional, entonces ahí sí podría haber un crimen de lesa humanidad, según el artículo 7 del Estatuto de Roma. Ahora, el artículo 7, ese apartado del Estatuto de Roma, se refiere a la privación de libertad. O sea, no está castigando no se enfoca en la parte de la responsabilidad económica, sino en la parte de la responsabilidad penal que priva de libertad. En esa parte se basa el Estatuto de Roma. Estaba tratando de proyectar el artículo 7 del Estatuto de Roma, pero fracasé ahí en el intento, pero para que vieran justamente lo que estaba diciendo de tratos inhumanos. Quiero ver. Pero bueno, es largo, así que no va a poder poner, pero está bien. Mira, yo quería preguntar algo que menciona el informe de Amnistía Internacional, que documenta, y de hecho lo dicen varios de sus fuentes, de las fuentes que aparecen en el informe, que lo menciona como fobia a la pobreza, señalando que el sistema penal ahora selecciona víctimas por su origen social o apariencia. ¿Te parece que este patrón de discriminación socioeconómica es suficiente para configurar el elemento de ataque dirigido contra una población civil de manera sistemática? En este ejercicio que hice de comparar los dos informes, eso precisamente fue el punto que más me llamó la atención, porque, como decíamos, para que haya un crimen de lesa humanidad tiene que haber un ataque contra la población civil. Quedémonos en eso, población civil. Entonces, cada HIPES y Amnistía Internacional, cada uno hizo el informe de manera independiente y separada, siguieron rutas distintas, siguieron metodologías distintas. Entonces, en ese punto en particular, yo no le llamaría una contradicción, sino que una complementariedad. Entonces, primero veamos cómo HIPES califica población civil. HIPES habla de dos poblaciones civiles. La primera es un ataque contra pandilleros o personas percibidas como pandilleros, y un ataque contra opositores políticos o personas percibidas como opositores políticos. Así dice HIPES. Habla de dos poblaciones.
Amnistía Internacional. Amnistía Internacional habla de un ataque, quiero ver aquí si lo cito, es contra personas pertenecientes a comunidades históricamente empobrecidas y estigmatizadas. Y cita algunos criterios para identificar a esas personas. Se habla residencia en determinadas zonas, apariencia física, pertenencia a grupos sociales empobrecidos. Entonces, ahí hay una manera distinta en que tanto HIPES y Amnistía Internacional caracterizan a la población civil que es víctima de esos probables crímenes de lesa humanidad. Donde yo creo que, yo lo que he hecho en el informe es únicamente señalarlo, o sea, tratar de hacer el análisis objetivo y señalarlo y tratar de no hacer ninguna valoración al respecto. Pero yo la valoración que creo que hago, porque al final creo que son complementarios, es que esa caracterización que hace Amnistía Internacional básicamente va percibidas como pandilleros. ¿Qué es una persona percibida como pandillero? Entonces, probablemente, ¿cómo se llena esa frasecita? Creo que una manera probable de llenarla es con lo que dice Amnistía Internacional, con personas que tienen cierta apariencia física, que viven en ciertas comunidades o que son de sectores empobrecidos. Entonces, esa parte, por eso yo creo que esa parte del informe de Amnistía sirve para complementar el informe de HIPES. Entonces creo que ahí son caracterizaciones distintas y que son complementarias una a otra. Ahora, estos son dos informes que han salido. Los análisis continúan por otras personas y otras instituciones que los irán haciendo por otras autoridades, ya sea de la Corte Penal Internacional o por de otros estados. Entonces, ellos, ahorita lo que ha dado HIPES en Amnistía Internacional son insumos para que cada quien vaya construyendo sobre esos insumos. Mira, te dejan otra pregunta, Daniel. Dice, en El Salvador todos los crímenes del gobierno quedan en impunidad. ¿Cómo se podría cambiar esto? Bueno, lo que decía al principio es que la brecha, o perdón, la principal vía de contención de violaciones cometidas por el Estado debería ser la justicia doméstica, la justicia del Estado, la justicia del Salvador. Entonces, ahora, cuando no hay posibilidades de que esa justicia conozca violaciones cometidas por el Estado porque no hay independencia judicial, entonces ahí básicamente lo que hacen los estados es que lo que hacen no los estados, sino las autoridades que cometen violaciones en nombre de ese Estado, es que se meten la daga ellos mismos, porque lo que están dándole es la luz verde para que la justicia universal o la Corte Penal Internacional puedan activar esas vías. Lo ideal sería que un Estado, que haya separación de poderes y que el órgano judicial, siendo independiente del Ejecutivo, pueda conocer las violaciones cometidas por el Ejecutivo. Eso es lo ideal, que hubieran procesos de habeas corpus que sirvieran de manera efectiva para conocer si hay una violación de libertad, una detención arbitraria o ilegal. Si no hay procesos de habeas corpus que cumplan ese requisito, entonces, lo siento, sala de lo constitucional, no me servís para nada, no servís para garantizar derechos, que es lo que importa. Entonces lo que se activa es la Corte Penal Internacional o todos los otros estados, adelante, conozcan las violaciones que se pueden estar cometiendo en El Salvador. Mira, y un poco ya mencionabas el caso de este nazi que fue capturado por las fuerzas de Israel en Argentina y que luego lo llevaron a Israel a acusarse, y que vos decías, bueno, pero este es un tipo que no era Göring, ¿verdad? Pero también tenía una responsabilidad. En ese caso, ¿cómo ha funcionado en el pasado y qué dice el estatuto sobre otros actores que están llamados a investigar o a denunciar de parte de las instituciones que controlan en el Estado? Porque, vaya, vos decís, sería mejor que en el país tanto los jueces y el sistema penal actuara para evitar llegar hasta la Corte Penal Internacional. Pero vaya, en El Salvador tenemos la Fiscalía de Rodolfo Delgado, que no va a mover un dedo para investigar todas las denuncias de crimen de lesa humanidad. Tenemos también a una procuradora de los derechos humanos, accesoria totalmente de adorno.
esas dos figuras que en principio fueron parte del ministerio, bueno, y tenemos al procurador, ¿verdad? Que ya ya es mejor ni mencionarlo. Tenemos estas tres figuras que son del Ministerio Público. ¿Qué tanta responsabilidad crees que puedan tener en estas omisiones de investigación? Sí, bueno, el artículo 25 del Estatuto de Roma establece los distintos tipos de responsabilidad individual que pueden haber. Entonces, cito algunos, por ejemplo, quien cometa ese crimen por sí solo, con otro o por conducto de otro. Quien ordene, proponga o induzca la comisión de ese crimen. Quien con el propósito de facilitar la comisión de ese crimen sea cómplice o encubridor o colabore de algún modo en la comisión o tentativa de la comisión del crimen. Quien contribuya de algún otro modo en la comisión o tentativa de la comisión del crimen por un grupo de personas que tenga una finalidad común. Entonces, al final es bien amplio, o sea, por eso decía que estos son crímenes complejos, crímenes sistemáticos, llamémoslo, que no lo realiza una persona, o sea, no hay son organizaciones criminales. Para que puedan existir tiene que haber la convivencia de un pacto criminal, eso estamos exactamente diciendo. Entonces veámoslo, retrotraigámoslo al caso emblemático primigenio de la Segunda Guerra Mundial. No fue Hitler, probablemente Hitler no mató a nadie como individualmente. Entonces lo que él fue la cabeza de una organización en la que participaron muchas personas, cada uno tenía unas responsabilidades distintas para finalmente cometer, en este caso, un crimen de genocidio. Entonces, todas las personas que participan de alguna manera en esa organización, de manera directa o indirecta, no es que están haciendo su trabajo, o sea, están haciendo su trabajo, un trabajo criminal. O sea, por eso un poco el caso de Eichmann es bien representativo, porque Eichmann es un burócrata de medio pelo. Entonces, ahí un poco, el caso de Goering, de la película de Nuremberg que acabamos de ver, Goering era el ministro, era la cúpula del partido nazi, pero Eichmann era un burócrata de medio pelo. Entonces, y esa participación que tienen los crímenes de lesa humanidad los hace responsables. Y en los años recientes, en los últimos años por lo menos, han habido casos en Alemania en que ya la justicia alemana ha perseguido incluso a soldados que participaron, que participaban como soldados rasos en campos de concentración. Entonces, no tenían ninguna facultad de decisión, pero su participación muy marginal, podría decir, pero en esa organización criminal los hace responsables y la justicia alemana comenzó a procesar ese montón de viejitos que cuando eran jovencitos fueron soldados rasos en campos de concentración. Entonces sí, mira, sí ahí... Perdón. No, sí. Me llama la atención, Daniel, y perdón que te interrumpa brevemente tu respuesta, porque cuando mencionas el artículo 25 del Estatuto de Roma, mencionaste la palabra posible encubridor. Es decir, si alguien encubrió un delito de lesa humanidad, ¿verdad? Y luego mencionas el ejemplo de personas, el caso nazi, por ejemplo, que personas que estaban haciendo su trabajo. En este caso, un encubridor es alguien que debía haber hecho su trabajo, pero no lo hizo, con el fin de encubrir un delito de lesa humanidad. Creo que ahí aplicaría un poquito a los casos que te planteaba César, ¿verdad? Sí, en efecto, si hay alguna autoridad que dentro de sus responsabilidades tiene la obligación de investigar ciertos tipos de conductas ilícitas que se pueden estar cometiendo y no lo hace, o lo hace y no sigue y lo oculta o no toma las decisiones correspondientes para continuar con esos procesos, eso es básicamente una acción de encubrimiento. Entonces, esa omisión o esas acciones podrían hacerlo, lo que hacen es que lo activan como parte de esa organización criminal que eventualmente puede ser procesada por la Corte Penal Internacional o por cualquier otro estado por la jurisdicción universal.
Mira, vamos a ir cerrando, Daniel, pero antes quiero terminar. Hay una pregunta de nuestra audiencia, que muchas gracias por participar. Te la dejo aquí. Dice, señor Olmedo, los abogados que han tomado casos por referencia de organizaciones de defensores de derechos humanos y no han hecho nada por los detenidos y han agarrado dinero, ¿podrían ser culpables? La verdad que no sé, no sé a qué caso particular se referirá, ¿verdad? Entonces, no sé si eso, probablemente eso puede ser alguna violación de otra característica, no sé si conformará como parte del circuito de esa organización criminal de un crimen de lesa humanidad. Chévere. Pues mira, un comentario dice, mándele estas palabras a los custodios de los penales. Hay que recordar la cantidad de testimonios que hay y que incluso mencionan nombres y apodos de custodios que están encargados de las torturas, no solo en penales, sino que también en las Bartolinas de la Policía Nacional Civil. Así que eso también es bien importante. Daniel, no nos queda más que agradecerte. Ha sido, la verdad, que un programa muy enriquecedor, clarificador en el sentido de estos temas que pueden ser a veces un poco pesados, pero que creo que como sociedad tenemos que desmenuzarlos, tenemos que profundizar en las consecuencias de todo lo que está pasando en El Salvador. Aquí en Radio Auxiliada es un tema que le hemos dado muchísimas vueltas porque nos parece importante que nos sentemos a hacer algo que quieren quitarnos, que básicamente pensar. Así que gracias, Daniel, por tu participación y por tus palabras. No, gracias a ustedes y gracias a todas las personas que nos ven y escuchan ahorita y en el futuro en los podcasts y videos de YouTube. Gracias a ustedes.